Hola, soy Eligochi Spain y voy a hacer un vídeo de unboxing de un Tamagotchi For You blanco que he pedido a Japón. Yo creo que este ha sido uno de los unboxing más brutos que he hecho. Pero es que llevo esperándolo tanto tiempo. Ha habido problemas con correos, llevaba en España desde hace 6 días y que no me lo traían, y que no me lo traían, y que no me lo traían. Y aquí está. ¡Qué bonito es! La caja está, como veis, es nuevo. Es un Tamagotchi For You blanco. Y vamos a abrirlo. Tiene aquí la tira. Vamos a ver. Bueno, que tiene aquí las tiras laterales también. Sería más fácil si utilizo el lado corto de la tijera, el lado finito. Bueno, esto es la emoción que me puede. Que hace tiempo que no abro un Tamagotchi nuevo. Oh, mira qué mono. Me encanta. Bueno, pues el Tamagotchi For You, como veis aquí, es un Tamagotchi que cambió los infrarrojos por el NFC, el Near Field Connection. Hay dos modelos que tienen ese tipo de conexión, que son los Tamagotchi For You, el For You y el For You Plus, y los Tamagotchi Friends, tanto las oleadas americanas como las europeas, y el Tamagotchi Friends Dream Down. Bueno, aquí veis pues es un poquito la información de accesorios adicionales para el Tamagotchi For You. La típica hoja de cómo cambiar las pilas, tener cuidado con no mojarlo, etc. Y aquí tenemos el libro de instrucciones o el manual. Está en blanco y negro, como los últimos. Y obviamente está en japonés, puesto que este es un Tamagotchi japonés. Bueno, tiene buena pinta de todas maneras, le echaremos un vistacete. Vamos a dejarse aquí la caja, los papelitos y vamos a ver dónde tiene los celos para abrirlo. Bueno, pues ahora ya sí que está abierto. Las pilas, las nuevas, que vienen siempre por defecto. Y aquí lo tenéis. Bueno, esa es la cámara y esa soy yo. Hola. Y bueno, aquí lo veis, es el color blanco. En estos las tapas eran planas, para poder conectarlos unos con otros y hacer el famoso bump, que es la conexión por Near Field Connection. Parece que los botones van bien, no tienen ningún arañazo, ningún golpecito, nada, obviamente. Debería ser así, puesto que es nuevo. Y tiene aquí las pestañitas, que averiguaré bien cómo se quitan, no me lo voy a cargar ahora, ya que esto tiene un faceplate que se puede cambiar. Puedes comprar los originales de la marca Tamagotchi, que hay unos cuantos, algunos vienen con unas cartitas con contenido extra, que además me parece que estaban en una de las hojitas que hemos visto al principio. Efectivamente, a ver si se ve esas cartas.
llevan un chip NFC con el que si lo pones contra el Tamagotchi, con una de las opciones, puedes descargarte cosas en el Tamagotchi, en el juguete. Y además de esas tarjetas, hay una aplicación de móvil japonesa que funciona con móviles que tengan un conector NFC compatible, que los conectas con el móvil y puedes descargarle cosas al juguete. ¿Qué es lo que pasa? Que hay pocos modelos que sean compatibles con el juguete. Además está en japonés y lo que ha hecho pues un compañero de los grupos de Tamagotchi en Facebook y que lleva toda la vida coleccionando también, que es Mr. Blinky, ha sido traducir la aplicación para el móvil, la app, al inglés y volcar el contenido que no es de pago para que se pueda descargar. Entonces, bueno, yo de momento no tengo un móvil NFC, pero creo que conozco a alguien que sí que lo tiene, al quien sobornaré para que me deje pasarle cositas. Y nada, este es mi primer For You. Espero algún día tener un For You Plus para tener, pues, en este caso uno de cada. Me parece mucho más bonito de lo que esperaba, la verdad. El color blanco, que es el más barato en este caso, me gusta especialmente. Me gusta además cada vez más, cuanto más lo miro. Y nada, lo encenderé, jugaré con él y os contaré mis opiniones y lo que pienso de él en función a cómo sea de jugable y en función también a la relación calidad-precio, si me parece un buen juguete o si prefiero alguno de los otros colores. Así que nada, ya haré un review. Espero que este os haya gustado y os espero pronto, seguramente con un review del Devil Watch. Ya hablaremos. Muchas gracias por verme y hasta luego.